Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Paulina. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. Se levantaba todos los días, atendía las cosas en su casa, salía a trabajar y lo hacía con muchísimo éxito. Las personas la admiraban por su responsabilidad, su organización, porque tenía una inmensa capacidad para comunicarse con las personas y para lograr que las cosas se hicieran con eficiencia. Llegaba, sin embargo, en las noches a su casa agotada. Le dolía la cabeza y su cuerpo gritaba. Le tocó entonces hacer una pausa. No tuvo alternativa. No entendía lo que le estaba pasando, pero tuvo que hacerlo porque su cuerpo no daba más. Así que se tomó un descanso. Al principio le fue muy difícil porque no estaba acostumbrada a descansar. Con el paso de los días se fue sintiendo un poco más cómoda en esta nueva situación. Y en ese silencio y en esa pausa, un buen día, entendió lo que sucedía. Bueno, a todas estas, ¿qué es eso de la tarea a la que yo me refiero en el video que hice hace poquito con mi hija? Si no lo has visto, lo dejo por ahí para que lo veas. Es algo más sencillo de lo que parece y sin embargo se nos ha vuelto súper complicado a los humanos llevarlo a cabo con tal sencillez. La tarea tiene que ver con ser cada uno de nosotros mismos, la versión más verdadera de cada uno, y de esa forma entonces cada uno andar el camino que le corresponde, ponerse aquí en la tierra siendo eso que vinimos a hacer. Los humanos formamos parte de los colectivos individuales y los colectivos más amplios y de un colectivo total. Los colectivos individuales son aquellos pequeños grupos de los cuales nosotros formamos parte. Nosotros formamos parte de muchos tipos de grupos. Por ejemplo, la familia es uno. El colegio, si estamos en el colegio o fuimos al colegio, la comunidad, son muchos los colectivos individuales a los que pertenecemos. Vamos a enfocarnos en actividades de carácter económico, oficios. Supongamos que hay un pool de abogados. En ese pool de abogados está el abogado comercial, el abogado civil, el abogado penal. Y cada uno de esos abogados se dedica de manera particular a ejercer el derecho en el cual es experto. Ese es, digamos, su camino individual en términos de su oficio, pero pertenece a un colectivo individual que es el pool de abogados. ¿Por qué es un colectivo individual? Porque es un grupo dentro de los tantos grupos que existen en el mundo. Supongamos que por el otro lado hay una persona que hace sanación con cristales. Esa persona, a título individual, es sanadora o sanador con cristales, pero pertenece a un colectivo individual que son los sanadores del mundo. Todo el mundo no es sanador, por eso este es un colectivo individual, es decir, un grupito de tantos otros grupos. Cada abogado, según su especialidad, se dedica entonces a proteger y a intermediar en aquellos asuntos que le competen a su especialidad. Y el grupo de abogados en el mundo, el colectivo de abogados, pues se dedica a proteger o a intermediar en aquellos asuntos que requieren de lo que hacen los abogados como abogados en general. Por el otro lado, cada sanador se dedica desde su especialidad a sanar como sabe hacerlo. El que lo hace con cristales, el que lo hace con Reiki, el que lo hace con el péndulo y de tantas otras formas que se hace. Y a su vez pertenecen cada uno de estos sanadores al gran grupo de sanadores en el mundo. Los sanadores lo que hacen como colectivo es sostener
la energía del planeta en últimas. Supongamos entonces que en ese pool de abogados, el abogado comercial empieza a recibir casos de derecho penal y que el sanador con cristales empieza a sanar con Reiki y ni el uno sabe hacerlo ni el otro tampoco y causan tremendo caos, el uno en la oficina y el otro en donde sea que labore. Y ni qué hablar de los clientes del uno y del otro, lo que pueda suceder ahí. Y pareciese que esto solamente impactara el círculo inmediato, a cada uno en su oficio, porque pues no lo va a hacer bien, a sus clientes, a la empresa o al lugar donde trabaja. Pero resulta que esto se expande hacia afuera. Esto va causando un impacto hacia afuera, porque cada una de esas personas que se está impactando no está sola en el mundo y no se queda allí, en la oficina de abogados, ni se queda acá en el consultorio del sanador, sino que sale allá afuera con todo el caos que se le ha causado y ese caos se une con el caos que otras personas han causado en otros humanos y así sucesivamente vamos como humanidad generando un caos antinatural. En el universo, en el cosmos, hay caos y hay orden permanentemente. Los humanos somos la única especie que causamos un caos antinatural. Lo causamos a sabiendas, sea que estemos conscientes de que lo estamos haciendo o no. Tenemos la capacidad mental de decidir y decidimos, y muchas veces decidimos por el caos, haciendo que nuestro planeta en últimas esté recubierto por una inmadurez conciencial y una inmadurez en nuestras acciones que lo impacta de manera general y que ha causado un tipo de caos que lo ha llevado a una pubertad que lo tiene como está en el momento. Como quien dice, lo que debía ser sencillo, que era que cada uno sea sí mismo o sí misma y que camine por ese camino que le corresponde, que ocupe el lugar que vino a ocupar en el mundo, pues se volvió un despelote y causamos tremendo alboroto en este planeta en el que vivimos. Y si pudiéramos ver a nuestro planeta a lo lejos, nos daríamos cuenta de que los que estamos armando ese desorden, el desorden intencional, el ruido, el desbarajuste, somos los humanos y solo los humanos. Dicho esto, ¿qué es entonces hacer la tarea? ¿Cómo hacemos la tarea? ¿Y para qué? ¿Cómo? Porque es bueno hacerla. Lo primero es saber quién soy yo, porque es que nos han dicho tantas cosas de quiénes somos, de lo que tenemos que ser. Vivimos tanto tratando de llenar las expectativas de otras personas, del vecindario, de la escuela a la que vamos, de la corporación a la que trabajamos, del medio socioeconómico en el que estamos, del entorno político en el que nos movemos o del sistema político en el que vivimos, que nos perdimos en la mitad de todo eso y ya no tenemos ni idea quién es cada uno. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Y como no nos han entrenado para eso, nadie nos ha enseñado a hacer eso, sino que nos enseñan es a que le hagamos caso a los demás y a que sean los demás los que nos digan quiénes tenemos que ser. O que nos digan incluso ideas de nosotros que nosotros ni siquiera reconocemos como nosotros. Pues podemos empezar por hacernos algunas preguntas. Para hacernos estas preguntas y que las respuestas que lleguen sean respuestas que llegan desde dentro de nosotros y no desde el condicionamiento mental que ya tenemos, es importante que nos sentemos un rato a solas con nosotros y yo recomiendo siempre que sea diariamente, entre 15 y 30 minutos, en lugar de ponernos a hacer cosas que realmente no le ofrecen ningún valor adicional a nuestra vida. Regalémonos ese rato y hagámonos una serie de preguntas que parecen elementales, pero que a veces ni siquiera sabemos cómo responder.
Voy a dar algunos ejemplos. Estas no son todas las preguntas que nos podemos hacer, pero podemos empezar por aquí. ¿Qué me encanta hacer y qué no me gusta hacer para nada? ¿Con qué tipo de personas me gusta estar? ¿Y qué tipo de personas prefiero que no estén muy cerca de mí? ¿Qué me encanta comer y qué cosas me hacen daño? ¿A qué lugares me gusta ir y qué lugares realmente ni siquiera me interesa conocer? ¿Cuál es el día favorito de la semana para mí y por qué? ¿Qué sucede en ese día que me gusta tanto y qué día no me gusta para nada? ¿Y por qué? ¿Cuál es el peligro allí? ¿Cuál es la incomodidad? ¿Qué cosas se me facilitan hacer y qué cosas me cuestan mucho trabajo? ¿Con qué cosas sueño? ¿Cuáles son esos anhelos? ¿Cuáles son esos anhelos que brotan en mí permanentemente y que yo me moriría por hacer realidad? ¿Qué me hace reír? ¿Qué me entristece? ¿Qué me da miedo? ¿Cuáles son aquellos comportamientos o aquellas actitudes que en mí se repiten una y otra vez y cuáles de esos me hacen la vida maravillosa y cuáles me hacen la vida realmente complicada? ¿De dónde salieron? ¿Y qué puedo hacer para que esos patrones ya no estén en mi vida? ¿Cómo puedo reemplazarlos por patrones de comportamiento positivos o erradicarlos definitivamente de mi vida? ¿Cuáles relaciones me hacen sentir bien, a salvo? ¿Y cuáles definitivamente siento que me apabullan, que me hacen daño, que intoxican mi existencia? ¿Qué puedo hacer al respecto entonces? ¿Cómo puedo nutrir aquellas relaciones que me encantan y me hacen bien? ¿Y cómo puedo dejar de construir o de aceptar relaciones tóxicas en mi vida? ¿Qué es eso a lo que yo me dedicaría el día entero y la vida entera si pudiera, sin cansarme o aburrirme? ¿Qué era eso que mi niña o mi niño hacía por horas y se sentía pleno o plena? ¿Con qué soñaba ese niño o esa niña? ¿Estoy haciendo caso a eso o me perdí el camino completamente? ¿Qué cosas de mi infancia me encantaron, me hicieron feliz? ¿Qué cosas de mi infancia me dieron fortaleza y seguridad en mí? ¿Cuáles me entristecieron, me atemorizaron, me agobiaron? ¿A qué le estoy haciendo caso hoy, que soy adulta o adulto? ¿Le estoy respondiendo a las cosas que de niña o de niño me hicieron sentir segura, seguro, feliz, en paz? ¿O por el contrario, estoy replicando aquello que viví cuando era niña y cuando era niño y que tanto daño me causó? ¿Tiendo al optimismo, a la gratitud y a la alegría? ¿O más bien me voy por el pesimismo, por la tristeza, por amargarme con facilidad? ¿Asumo la responsabilidad de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones? ¿O creo que todo el mundo es culpable de lo que a mí me pasa y yo no tengo nada que ver con eso? Y entonces espero que todo el mundo cambie, porque yo soy perfecta, soy perfecto. El problema lo tienen los demás. Y entonces yo me siento aquí y espero a que los demás cambien y a que el mundo cambie. Y como eso no sucede, me lleno de ira, de rencor y salgo furiosa, furioso a pelear contra el mundo, a insistir en que todo está mal y yo aquí también. ¿Por qué será que nadie se da cuenta? Esa pausa de 15 a 30 minutos diarios, por lo menos, con nosotros, va haciendo que se cause un espacio entre nuestros pensamientos, entre el acelerín mental en el que nos mantenemos, entre el ruido que dan nuestros pensamientos y nuestros condicionamientos y nuestra conciencia. Se va abriendo un puente entre lo uno y lo otro. Ese puente es un lugar como de pausa, de silencio, de quietud, para llamarlo de alguna forma. Y por ahí se va colando la verdad de quiénes somos.
De ahí que sea tan importante tomar inmediata nota de eso, en el celular, en el computador, en un papel, en la servilleta que tengo al lado, porque la conciencia habla en el presente perfecto, en el presente absoluto, y si yo no tomo nota de esas cosas, esa información se puede ir para siempre y no la recupero jamás. Nosotros tenemos la tendencia a creer que nos vamos a acordar de todo. Resulta que en ese lugar, en esa dimensión del no tiempo, puede ser que las cosas lleguen y se diluyan porque la pertinencia de la información era en ese momento. No tenía que quedarse eternamente allí con nosotros. Algo a lo que estamos acostumbrados en el tiempo cronológico, en el plano de lo físico. Podemos sostener las cosas en el tiempo o marcarlas dentro de un tiempo. Pero en ese otro lado no sucede así. Así que es importante tomar nota. Eso que somos entonces, ese camino, esa tarea, se va revelando. Y la tarea no es una cosa necesariamente que venimos a hacer, es lo que somos en general. Y lo que somos en general conlleva así una forma de manifestarnos en el mundo. Voy a poner un ejemplo. La tarea mía es compartir para la sensibilización humana. Compartir para la sensibilización humana, y yo puedo decidir cómo comparto. Sin embargo, traigo conmigo una serie de talentos o habilidades que corresponden con esa tarea, es decir, que me facilitan el poderla llevar a cabo. Los medios los decido yo. Así cada uno tiene algo con lo cual compartirse frente al mundo. Ese es su qué, digamos, individual. Y el cómo tiene que ver con aquellas habilidades, talentos que posee para poder llevar a cabo la tarea. Los medios, bueno, hay montones de medios a través de los cuales cada uno puede decidir hacerlo. Esto refiriéndome solamente a actividades, oficios, despliegues hacia afuera de lo que somos, que no necesariamente tiene que ver con cosas que nos retribuyan en términos de dinero, es decir, no tiene que ser nuestra actividad económica necesariamente. Son cosas que nosotros llevamos a cabo simplemente siendo nosotros, que afloran de nosotros cuando estamos en el trabajo, el tipo de trabajo que elegimos, por supuesto, lo que decidimos estudiar o aprender, pero también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en el tipo de compañías que elegimos, en el tipo de sitios a los que nos gusta ir o de recreación que preferimos tener, la forma en la que decidimos interactuar con los otros. Todo lo que hacemos está vinculado, está ligado con eso que se llama la tarea, porque en últimas, la gran tarea en nuestra vida somos cada uno de nosotros. Precisamente descubrir quiénes somos y ponernos en marcha. A partir de allí, venciendo todos los desafíos y obstáculos que se ponen en nuestro camino, porque entendemos que no hay nada que sea más importante que eso. ¿Y por qué es tan importante? ¿Cuál es el beneficio en últimas? Bueno, primero, que nos hace sentir más nosotros mismos, más plenos. Sentimos que nos reconocemos. Y dos, si cada individuo hace su tarea, contribuye al colectivo individual al cual pertenece de manera adecuada, entonces cada colectivo individual a su vez contribuye a colectivos un poco más amplios, como las instituciones, por ejemplo, las instituciones familiares, el sistema económico, el sistema político, la institución de la educación, etcétera, etcétera, la cultura, y a su vez eso se expande a la totalidad del planeta. Y nos unimos entonces con las otras especies que sí saben hacer su labor y aceptar quiénes son, y permitimos que nuestro planeta se vaya recubriendo de seres más plenos, más centrados,
de seres y de colectivos individuales que al cumplir con su tarea van recubriendo al planeta de una energía menos antinaturalmente caótica y por lo tanto le permiten avanzar, le permiten transformarse, le permiten madurar. Así, no solamente cada uno de nosotros vamos a estar mejor, sino que contribuimos mejor a los pequeños grupos a los que pertenecemos y entonces a su vez cada grupo podrá contribuir a que este planeta, que es nuestra casa, nuestro hogar, unidos los humanos con las otras especies vivas en la Tierra, podamos construir juntos y no los unos en contra de los otros e incluso cada uno en contra de sí mismo, un hogar mejor, un hogar más adulto, un hogar más pleno para sí mismo y para todos los que lo habitamos. Espero que esto haya sido útil de alguna manera para ti. Bueno, si te conectaste con este contenido y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Dale me gusta al video si te parece que tiene valor y compártelo si crees que otras personas podrían beneficiarse con él. Déjame un comentario abajo que me encantará leerlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Un beso. Chao, chao.